En cierta ocasión, después de Jesús haber realizado algunas sanaciones y de haber incluso liberado a un endemoniado, se hace a la mar, suben a la barca y se retiran de ahí en donde mucha gente lo seguía y llegan al otro lado del lago, al otro lado de aquel mar, y llega otra vez gente, empieza otra vez a juntarse gente para ver a Jesús, para pedirle cosas a Jesús, y lo tenían pues aprisionado prácticamente en medio de una multitud. Y entre ellos llegó un hombre llamado Jairo, que no era cualquier hombre, no era cualquier persona, era nada menos que el jefe de la sinagoga. Y aquel hombre, pues a pesar de que pues los jefes de la iglesia se habían caracterizado por andar persiguiendo a Jesús, pues aquel hombre no. Aquel hombre va y busca a Jesús, pero pues tenía una necesidad. Era un hombre creyente de Dios, era un servidor de Dios, pero tenía una necesidad muy grande en su casa, y pues él recurrió a Jesús y va en medio de aquella multitud, y yo entiendo que por eso no batalla para llegar frente a él, desesperado, y siendo un jefe como lo era, pues pudo llegar hasta donde estaba Jesús en medio de aquella multitud en donde lo tenían aprisionado, y le dice llorando y desesperado que vaya a su casa, que vaya e imponga las manos a su hija, que se está muriendo, está muy enferma su hija y se está muriendo, y le dice: por favor ven a mi casa, imponle tú las manos para que sane, para que viva. Y aquí vemos cómo pues siendo un hombre de Dios tenía problemas en su casa, pues igual que nosotros. Mucha gente piensa que cuando nosotros aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Jesús, ya los problemas en automático se van a terminar, y que entre más trabajemos para Dios y entre más andemos en las cosas de Dios, pues es una característica de los seguidores y los servidores de Dios y de los que ya creemos en Dios y que tenemos puesta nuestra confianza en Él, que ya no hay ninguna tribulación, ningún dolor, nada de qué preocuparse. Pues aquí vemos cómo Jairo, siendo el jefe de la sinagoga, pues tenía problemas en su casa. Su hija se estaba muriendo y Jesús le dice que sí, y se encaminan a su casa en medio de aquella multitud. Esto lo podemos leer en Marcos, en el capítulo 5, de los versículos 22 al 24, y cómo Jesús se encamina junto con él a la casa de Jairo. Y de aquí pues esta historia de lo que pasó con Jairo pega un brinco del capítulo 24 hasta el versículo 35, del versículo 24 al 35, nos narra algo que ya vimos en otro video, y es aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre, que tenía años pagando mucho dinero y dedicándole a los doctores tiempo, y no se había podido sanar. Recuerdan aquella mujer que se acerca y toca la punta de su manto, porque ella dice: si toco aunque sea la punta, la borla, la orilla de su manto, me voy a sanar. ¿Recuerdan? Bueno, está en otro video, pero aquí por eso nos brincamos. Pero fíjense cómo Jesús de camino a hacer un servicio, hubo una mujer que no se complicó la existencia y lo pescó así de pasadita. Dijo: pues va a ser un milagro, pero de pasadita que me haga el mío. Y aquella mujer logra el milagro de Jesús. Y a partir del versículo 35 ya podemos ver qué es lo que sucede con Jairo. Cuando van de camino todavía, ya después de lo que pasa lo de esta mujer, llegan unos hombres y le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro?
tu hija ha muerto. O sea, diciéndole, ya no tienes problema, ya no hay tal hija enferma, ya no hay tal hija que se está muriendo, porque ya se murió. Entonces, ¿para qué molestar a Jesús? ¿Para qué llevar a Jesús a tu casa? ¿Para qué molestar a Jesús para que te resuelva un problema? Y entonces Jesús, oyendo esto, fíjense nada más lo que le dice Jesús. Dentro de la Biblia hay muchas frases célebres, muchas guías de frases muy precisas de Jesús. Esta no es tan conocida, no es de las más famosas. Sin embargo, escuchemos nada más lo que le dice Jesús. En el versículo 37 le dice: no temas, solamente ten fe. No temas, solamente ten fe. Y son palabras de Jesús, son palabras de Jesús mismo, que le dice a Jairo cuando le dicen, ¿ya para qué molestas a Jesús? ¿Ya para qué molestar a Jesús? ¿Para qué lo haces que venga a tu casa si ya tu hija ya se murió? Tu situación familiar ya se murió. Tu matrimonio ya se murió. Tu hijo ya se murió, ya se fue. Tu hijo, aquel que te causaba tantos problemas, pues porque andaba en vicios, porque andaba en malos pasos, andaba en drogas, andaba en cuestiones de violencia. Aquel hijo que tanto te desobedecía, no te preocupes, ya para qué molestas al maestro, olvídalo, ya está perdido, es un caso perdido, haz como si ya se hubiera muerto, ya para qué molestas a Jesús con tus ruegos. Ese esposo que tanto te ha hecho prevaricar, ese esposo que tantos problemas te ha dado con sus hábitos, con esa desobligación que tiene para contigo y para con tus hijos, olvídalo, ya está muerto, ya no hay nada que hacer con él. Con tu esposa, ya para qué te preocupa, ya no hay nada que hacer. Tu matrimonio ya está muerto, ya para qué molestas al maestro. Tu situación económica en la que estás metido desde hace tantos años, que tanto te ha hecho pues estar sufriendo y por el cual es el motivo por el que ahora le dices a Jesús, oye Jesús, ven, si tú vienes a mi familia, si tú vienes a mi casa, si tú vienes a mi trabajo, a mi escuela, a mi cuerpo, si tú vienes, Señor, esta enfermedad va a sanar. Y te dice, no, ya despreocúpate, ya está muerto eso. ¿Ya para qué molestas a Jesús? ¿Ya para qué molestas al maestro? Ya la hija ya se murió, le dijeron a Jairo. Y Jesús escuchó eso y le dijo, no temas, solamente ten fe. Le acababan de decir a aquel hombre que ya a su hija, por la que tanto estaba sufriendo, por la que había ido a implorar a Jesús que fuera a su casa y que le impusiera las manos para sanarla, y le están diciendo, ya se murió. Y Jesús le dice, no temas, solamente ten fe. Y Jesús siguió caminando hacia la casa de Jairo. Y lo que encontró en la casa de Jairo fue ahí haciendo alboroto, gritos. Estaban pues sufriendo en aquel dolor que sentían porque se había muerto la hija. Tenía 12 años aquella muchacha. Y estaban sufriendo y estaban los dolientes pegando de alaridos. Estaban quejándose, algunos llorando de tristeza y otros quejándose. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué está esta situación ahora que nos causa tanto dolor? ¿Por qué? Y estaban, dice la palabra de Dios, que lloraban y daban grandes
Unos lloraban y otros daban grandes alaridos. Había dos grupos, los que estaban a llore y llore y llore y llore, y había otro que no lloraba, pero que estaba dando grandes alaridos del dolor que sentían. Y entonces llega Jesús y manda callar a todos. A todos los que estaban llorando por aquella situación de pérdida, de aquella familia, de aquel hogar que estaba sintiéndose en ese momento destruido porque se había muerto la hija, pero en algunas casas, en algunas familias, en algunos hogares, lo que se ha muerto es el amor, el cariño, la comprensión, el perdón. Lo que se ha muerto fue la prosperidad económica que había y ya no. Y eso ahora nos tiene como familia a veces a unos llorando por aquella situación. Y a otros pegando de alaridos y quejas. ¿Por qué, Dios mío? Esto no puede ser. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús llega a aquella casa, la casa de Jairo, y manda callar a todos y los manda que salgan. Todos fuera, todos fuera. Y solo se queda Jairo, la madre de la hija, la esposa de Jairo, y los suyos. Al decir los suyos, pues era todos los que no eran de los suyos, todos los que no eran familia, todos los que no eran cercanos, todos los que no eran de la casa, los mandó fuera. Y se quedó solo con ellos, con los de la casa, con los interesados. Cuando llega Jesús a nuestro hogar a imponer las manos en aquello que está muerto, en aquello que va ahora a ser el faltante en nuestro hogar, Jesús llega y manda fuera a todos los que no son los de la casa y se quedan solo los de la casa. Es un problema familiar, es un problema de la casa. A veces es solo un problema mío y de mi esposa, a veces es un problema mío, de mi esposa y de mis hijos, y nadie más. Nadie más. Pero ahora hay un detalle, porque aquel problema en la casa de Jairo, aquella enfermedad, la habían estado tratando de solucionar con doctores, luego llegó la vecina, quizá con un remedio, llegó un amigo con otro remedio, el doctor ya no le tenían confianza al que la había atendido, y entonces llegó otro y le recomendó su propio doctor, y fue otro doctor, y habían estado interviniendo de muchas partes, de varias partes, todo el mundo dando consejos, tiene esto, tiene aquello, denle esto, denle esto otro, abran las ventanas, cierren las ventanas. Cada uno con su remedio, y sin embargo la hija se muere. Resultó que ninguno pudo dar el remedio adecuado ni la solución adecuada a aquel problema, aquella carencia que tenemos, aquella falta de amor, aquella falta de fe en el hogar, en la casa, y cuya falta de fe nos ha llevado a eso, a que se nos muere el enfermo, se nos muere el hogar, se nos mueren los hijos, se nos muere la esposa, se nos muere el esposo, se nos muere la felicidad. Y llega Jesús y lo primero que dice es: a ver, tranquilos, todos fuera, solo se queda la familia. ¿Quién vive aquí? Pues ellos se quedan. Y entonces ya después, cuando se quedan solos, entonces va hacia donde está aquella niña que ya estaba muerta, efectivamente ya estaba muerta. Y sin embargo llega Jesús, después de haberle dicho a Jairo: no temas, solamente ten fe. Yo entiendo que Jesús, viendo el corazón de Jairo, él tenía fe y tenía confianza y ya no temía. Y dejó que Jesús actuara e hiciera lo que él quisiera. Por eso Jesús continuó, porque le dijo: no temas, solamente ten fe. Le faltó decir: vienes conmigo, ¿qué más quieres? Yo voy a ir a tu casa, yo ya estoy en tu casa, entonces no temas. Solamente si te pido una cosa: ten fe.
Ten confianza en mí. Ya me trajiste a tu casa, ya me rogaste que viniera. Ya estoy aquí en tu casa, ya quité a todos los que no eran el problema. O quizá ya se fueron algunos que ocasionaron el problema, porque tu hija se murió al final porque necesitaba espacio, necesitaba aire, y entonces mira, ya quité a todos los que estaban quitándole el aire para que tu hija respirara. Tu matrimonio no respira por tantos que están dando consejos. Si tu problema es con tu esposa, entonces yo voy a actuar contigo y con tu esposa. Si tu problema es de tu esposa y tú con alguno de tus hijos, yo voy a actuar con tu esposa, contigo y con tu hijo con el que tienes el problema. Si son todos tus hijos, con tu esposa y con tu esposo, nada más. Aquí ya no entra nada más. Ya no necesitan a nadie más. Ya llegué yo, dijo Jesús. Vámonos, todos fuera. A llorar a otro lado. A lanzar alaridos a otro lado. El sufrimiento llévenselo a otro lado. Las quejas llévenselas a otro lado. Ya llegué yo. ¡Wow! Y entonces entra Jesús a donde está aquella niña y le dice, Talitá cum, que significa niña, levántate. Y aquella niña se levanta y empieza a caminar. Como dije, tenía 12 años y es una niña que ya puede caminar y empieza a caminar. Pues no que estaba muerta. Pues no que tu matrimonio estaba muerto. Pues no que nuestros hijos estaban muertos. Pues no que mi esposa, que mi esposo ya estaba muerto y ya no iba a responder. Ya no había poder humano que lo sacara de ese vicio. Ya no había poder humano que lo hiciera ser un mejor padre y un mejor esposo. Pues no que aquella esposa ya no iba a ser nunca una buena madre y una buena esposa. Pues no que nuestra familia estaba muerta, no que nuestro hogar ya no existía, ya no que solo eran 4 paredes en donde ya no podía habitar el amor. Pues no que todo estaba muerto y acabado, pues resultó que no. Llegó Jesús y puso orden, llegó Jesús y llevó la sanación, llegó Jesús y devolvió la vida, llegó Jesús y nos devolvió la alegría. La recomendación a Jairo, ¿cuál fue? Cuando llegaron y le dijeron otros, ya tu hija está muerta, ya para qué molestas a Jesús. Jesús le dijo, no temas. O sea, no les hagas caso, no les hagas caso. Aunque parezca que todo está acabado, yo puedo. Aunque parece que ya no existe aquí nada que pueda rescatarse, yo puedo. Aunque tú creas que todo está acabado y está muerto, yo puedo. Solamente ten fe. Ya me hablaste, ya vine, ahora ten calma, no temas, ya llegué, ya vine, voy a actuar. ¡Oh, cielos! Y aquella niña empezó a caminar y Jesús tranquilamente dio su última indicación. Y dice, denle de comer, aliméntenla. Ya le devolvió la vida, ahora le dice, ahora sí nada más, aliméntenla, fortalezcanla, denle de comer, denle quizá lo que le había estado faltando para que no cayera en aquella enfermedad, o bien estuvo convaleciente, incluso estuvo muerta, pero ahora ¿qué necesita? Alimento. Y les dijo Jesús, aliméntenla. Habrá entonces, ya después cuando Jesús nos haga ese milagro, o si ya nos lo hizo, entonces hay que alimentar a aquella hija que se murió, hay que alimentar a aquellos hijos, hay que alimentar a aquel esposo, a aquella esposa, hay que alimentar a la familia para que no vuelva a suceder. Alimentarla con pizza, con hamburguesas, alimentarla con taquitos, ¿con qué? Con lo espiritual, con las cosas espirituales, alimentarla con la fe, alimentarla con todo aquello que quizá estuvo faltando.